Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta el programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Muy buenos días, gracias a nuestros amigos oyentes de Radio Católica por sintonizar nuestro programa Al Rescate de la Dignidad Humana. El día de hoy vamos a estar hablando con el licenciado Roberto Orozco, quien es investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Buenos días, don Roberto. Buenos días, Susi, gracias por habernos invitado al programa y hago extensiva el agradecimiento a todo el equipo de Radio Católica. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando los derechos humanos en construcción de paz y ciudadanía. Antes de entrar a profundizar nuestro tema, don Roberto, me gustaría que nos comentara qué papel juegan los derechos humanos en la construcción de paz y ciudadanía en Nicaragua, cómo esta se relaciona íntimamente. Bueno, los derechos humanos básicamente es un tema que nace con la construcción de las Naciones Unidas allá por los años 45-50 y juegan un papel determinante a la hora de la construcción de la paz, porque los derechos humanos velan por los principios que regulan o que resaltan más bien y estimulan la dignidad humana. Entonces, en el proceso de construcción de los estados, en el proceso de construcción de la paz, es muy importante porque básicamente los derechos humanos lo que hacen es generar principios y pautas de comportamiento entre los individuos, de comportamiento entre la autoridad y los individuos, y de comportamiento entre el Estado y los individuos. Básicamente, por eso es su importancia. Bueno, en Nicaragua, ¿cómo estamos nosotros en la construcción de paz y ciudadanía? ¿Qué estudios han realizado ustedes con respecto al tema? Mira, nosotros como Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas somos un instituto especializado en materia de estudios sobre seguridad ciudadana, en defensa nacional, en transparencia, es decir, transparencia en todos los sentidos. Estamos velando por la transparencia, por el presupuesto, la transparencia en la ejecución presupuestaria, la transparencia en la administración pública, y además somos un instituto especializado en elaboración de propuestas de políticas públicas. Nuestros temas que tienen que ver hasta cierto punto con el desenvolvimiento de los derechos humanos han sido centrados básicamente en los estudios que hacemos sobre seguridad ciudadana. Y esto es importante porque nosotros creemos que en el desenvolvimiento del papel de las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, y en este país son Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, Presidencia de la República, deben de velar por los derechos humanos para adquirir esas instituciones más legitimidad en el desempeño de sus papeles. ¿Cómo estamos en el sistema de seguridad en Nicaragua? Desde 1990, pues Nicaragua lucha por tener una ciudad totalmente democrática. ¿Cómo está la ciudadanía en cuestiones de seguridad? ¿Las instituciones han velado positivamente ante la seguridad de cada ciudadano nicaragüense? Bueno, me voy a referir específicamente al papel de la Policía Nacional, que es el papel que más conocemos porque es una de las instituciones en materia de estudio permanente del IEP. Y nosotros creemos que la Policía Nacional tiene un buen sistema de observación y de implementación de derechos humanos, a pesar de que existen muchos errores, ¿verdad? Es decir, las instituciones se componen por elementos humanos y los elementos humanos que generan la organización dentro de la institución a veces se cometen errores. Sin embargo, el sistema dentro de la Policía Nacional sanciona a estos individuos que cometen errores. No es una política institucional y nosotros creemos que el sistema es muy bueno. Por ejemplo, una de las principales sanciones a los policías que cometen violaciones precisamente tienen que ver, de acuerdo a las estadísticas, con violaciones de los derechos humanos, abuso de autoridad, abuso en el uso de las armas de fuego, maltratamiento de los reos, etcétera, etcétera. Entonces, el principal indicador que nosotros tenemos en el que nos basamos, incluso que la policía hace una buena implementación de su sistema de observación de los derechos humanos, es hay alrededor de unos, o mejor dicho, la tasa de sanciones es casi del 50%
decir, la policía sanciona más por violación a los derechos humanos que por delitos que cometen sus propios agentes. Don Roberto, ¿puede haber justicia sin paz o puede haber paz sin justicia? ¿Cómo estas se relacionan íntimamente? Porque la justicia engloba un papel muy importante en nuestra sociedad y sobre todo en la construcción de la paz de nuestra sociedad nicaragüense con respecto a esto. Entonces, porque la retardación de justicia en nuestro país es lamentable. Entonces, ¿cuál es su opinión ante esto? Bueno, la retardación de justicia se da porque básicamente los delitos y las personas sancionadas sobrepasan la capacidad de respuesta que tiene la institución, en este caso el Poder Judicial. Nosotros tenemos que básicamente casi el 70% de las personas detenidas ahorita tienen procesos pendientes. Y esto es un problema en cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado. Los derechos humanos establecen que todo individuo debe de tener un proceso debido, ya sea proceso penal o proceso civil, pero en lo penal todavía se realza. El proceso debido, las pautas del proceso debido están incluidas en la Constitución de la República y también en el Código Procesal Penal. Y una de las cosas que hay que velar dentro del proceso debido es el cumplimiento de los tiempos. Entonces, cuando nosotros tenemos casi el 70% de la población penal todavía con procesos pendientes, ahí el Nicaragua está básicamente incumpliendo con un derecho humano elemental. Ahora, nosotros creemos que la construcción, mejor dicho, que los derechos humanos, o que la justicia en este caso, perdón, es muy importante para la construcción de la paz, porque la justicia es la aplicación y la administración de las leyes de la República y se basa fundamentalmente en el marco jurídico. Y ese marco jurídico es el que establece las regulaciones de conducta, tanto en lo individual como en lo social. Y por lo tanto, la observancia de la ley y la implementación de la ley es lo que genera justicia y paz al mismo tiempo. Ok, muchas gracias. Estamos acá conversando con don Roberto Orozco, quien es investigador del Instituto de Estudio Estratégico y Políticas Públicas. Nos vamos hasta Controles con Karen y vamos a escuchar un canto. Porque la muerte jamás vence a la vida y siempre tras la noche viene el día. Aunque haya quienes se junten y unan su oscuridad, hay una luz que no podrán apagar. Porque el amor no soporta la injusticia y también la miseria quita vidas. Aunque haya quienes se escuden tras su comodidad, hay un país que ya comparte su pan. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la herida cierren todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos. Que la paz hoy se llama compartir. Porque la paz no conoce de consignas, ni
ni tampoco de eternas zancadillas. Aunque haya quienes discuten a quién hay que culpar, hay una llaga que no puede esperar, porque la fe se alimenta y se predica, orando y construyendo la justicia. Aunque haya quienes escuchen tan solo su verdad, hay un llamado hacia todos por igual. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la herida cierren todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. Bueno, gracias a nuestros amigos oyentes por estar en sintonía de su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Estamos conversando con el licenciado Roberto Orozco, quien es investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Nuestro tema de hoy es los derechos humanos en construcción de paz y ciudadanía. Don Roberto, me gustaría que nos diera los últimos informes o las últimas investigaciones que ustedes han tenido con respecto al sistema de seguridad en Nicaragua. ¿Cómo estamos actualmente contra la lucha y el crimen organizado? ¿Cómo está Nicaragua ante esto, verdad? ¿Qué papel juegan los derechos humanos ante este tema? Sí, bueno, para contestarte, nosotros hemos hecho el año pasado y este año alrededor de 4 grandes investigaciones en materia de seguridad, y una de nuestras investigaciones, por ejemplo, es delitos y drogas en Bluefields. El instituto tiene un interés institucional sobre la costa Caribe, precisamente porque es la zona donde hay mucha presencia del crimen organizado, aunque el Pacífico se está desarrollando igual, ¿verdad? Hay un desenvolvimiento de las redes nacionales que apoyan a las redes transnacionales, y el Pacífico está creciendo ya con bastante preocupación, pero originalmente fue la ruta principal fue la costa Caribe, y por lo tanto el instituto tiene una serie de interés institucional de observar cómo se desenvuelve el tema de seguridad en toda la costa Caribe. La otra investigación que estamos por publicar ahorita se llama el diagnóstico de seguridad ciudadana en Rivas. Una tercera investigación, que no es investigación, básicamente es una encuesta, es la 4ª encuesta de percepción de la seguridad ciudadana. Y estamos por iniciar el diagnóstico de la seguridad ciudadana en Bilwi. Estoy viajando dentro de 2 semanas a Bilwi, a Puerto Cabeza, para conocer un poco cómo se desenvuelve la materia de seguridad. Para responderte a la segunda pregunta, ¿cómo estamos nosotros frente al fenómeno de la criminalidad común y la criminalidad organizada? Creemos que la criminalidad organizada es un gran reto que tienen las autoridades del país, por cuanto Nicaragua se ha convertido en materia de interés de los grupos criminales para estacionarse y comenzar operaciones desde nuestro territorio. Eso es un interés que viene desde el 2000. Desde el 2000 fundamentalmente los narcotraficantes están comprando tierras y están buscando cómo generar base social en Nicaragua para facilitar el desarrollo de sus operaciones. Y hemos visto que en 2000 fue una experiencia como exploratoria que hicieron, pero ya a partir del 2007, cuando se quiere instalar en Nicaragua una de las células del cartel de Sinaloa, que fue quebrada y operada por la Policía Nacional, vimos que la intención ya es seria. Es decir, Nicaragua se está convirtiendo, al igual que todos los países centroamericanos, en un territorio que quiere ser usado por los criminales, ¿no? Y ya no solo narcotráfico, estoy hablando también de contrabando de mercadería, de tráfico de vehículos, de tráfico de inmigrantes, y además de trata de personas.
O sea, hay varias manifestaciones. De acuerdo a la ley 735 tenemos 22 manifestaciones de crimen organizado en Nicaragua, y eso es preocupante. En materia de derechos humanos, la criminalidad organizada no respeta ni institucionalidad, no respeta ni ciudadanía, no respeta autoridad ni ley, y por lo tanto tampoco respeta derechos humanos. Es decir, cuando se instala y genera violencia la criminalidad organizada, la violencia particular que generan son básicamente delitos de asesinato, y ahí está respetando el derecho fundamental de la vida, y los delitos de homicidio. Las bandas criminales, por ejemplo, matan por varias razones, y matan por crear disciplina dentro de sus organizaciones, matan por lograr control hegemónico dentro de un territorio. Es decir, si hay otras bandas van a entrar en competencia, y la única forma de dirimir las competencias es la guerra entre ellos. Entonces, una banda que quiere ganar hegemonía o un control hegemónico dentro de un territorio específico, generalmente va a generar violencia. Y en tercer lugar, matan por cuestiones de delación, ¿no? Cuando una persona dentro de la organización se convierte en un delator, un informante, por decirlo en términos más comunes, esta persona es eliminada. ¿Usted considera de que ahorita, con todo lo que nos acaba de decir y compartir con nuestros amigos oyentes, que en nuestra costa caribe hay bastante inseguridad ante estos hechos que registran y que han investigado últimamente? Sí, mira, por ejemplo, la investigación de drogas y delitos en Bluefields determinó que elementalmente una de las causas que generan la inseguridad, la gran inseguridad en Bluefields, es el consumo de drogas, el expendio y el consumo de drogas. La Policía Nacional dio a conocer recientemente, hace 2 meses o 3 meses, si no me equivoco, que la tasa de homicidios en Bluefields es de 44 por cada 100.000 habitantes. Es decir, supera la tasa nacional o la media nacional, y además supera la media nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes que hay en Guatemala. Es decir, Bluefields como ciudad y como municipio se está convirtiendo en uno de los municipios más violentos de Nicaragua. Y uno de los resultados que nosotros encontramos en esta investigación es, por ejemplo, que 33 muertes violentas, entre ellas asesinato y homicidio, de las 33 muertes violentas, 22 fueron asesinatos necesariamente vinculados al comercio local de drogas. Es decir, ni siquiera es homicidios que causan las redes transnacionales, los colombianos que en este caso dominan la costa caribe, sino que son asesinatos que están cometiendo los propios lugareños, la gente que domina el mercado local de drogas en Bluefields, que de hecho es la segunda plaza de mercado de drogas en Nicaragua, porque la primera es Managua. Están cometiendo ya asesinatos tipo sicariato en Bluefields. Ok, nos vamos a controles con Karen y vamos a escuchar una viñeta de promoción de derechos humanos que ha realizado Cáritas de Nicaragua. Dice la Constitución que tengo derecho a una vida mejor. Porque mis derechos son inviolables. Tengo derecho a la vida. Derecho a la educación y a la salud. Porque tenemos derecho a la seguridad y libertad individual. Yo tengo derecho a un trabajo digno. Tú tienes derecho a expresarte libremente. Porque todos tenemos derechos que deben ser reconocidos y respetados. Un mensaje de Cáritas de Nicaragua con el apoyo de USAID. Dice la Constitución que tengo derecho a una vida mejor. Bueno, gracias a nuestros amigos oyentes por estar en sintonía de su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Antes de que escucháramos la viñeta de promoción de derechos humanos que realiza Cáritas de Nicaragua con el apoyo de USAID, estábamos conversando con el investigador Roberto Orozco del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Él nos comentaba sobre los últimos índices delictivos que se registran en nuestra costa caribe y nos decía de que últimamente pues las bandas de crimen organizado y que engloba, ¿verdad?, todo lo que es tráfico ilegal, y sobre todo un tema muy importante y polémico y
de mucha importancia es la trata de personas. Ante estos hechos que ustedes han investigado, don Roberto Orozco, ¿usted considera que Nicaragua se está convirtiendo en un país inseguro? ¿Va a dejar de ser el país más seguro de Centroamérica? Mira, esa es una pregunta que nos hacemos en el instituto también, y es una pregunta muy importante y creo que hay que responderla. Yo creo que en los últimos años la policía ha tenido y ha implementado varias acciones, es decir, ha hecho sus mejores esfuerzos para tratar de controlar el tema de la delincuencia. Nicaragua yo creo que va a seguir siendo uno de los países más seguros. Yo no estoy de acuerdo con el eslogan que dice que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, porque las autoridades establecen como indicador de este eslogan los homicidios por cada 100.000 habitantes. Nicaragua todavía en el 2011, o en el 2010, perdón, en el 2010 sí, tenía 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Costa Rica presentaba 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si ese indicador es la base del eslogan, podríamos decir que Costa Rica es el país más seguro de Centroamérica, no Nicaragua. Aún así, Nicaragua es uno de los países más seguros de Centroamérica. Y tenemos que cuidar esta perla que tenemos en nuestras manos. La seguridad aquí es un tema valioso e importante, porque los niveles de seguridad que experimentamos en Nicaragua no se comparan a ningún otro país. Panamá incluso está elevando sus tasas de violencia, y ya no se diga el Triángulo del Norte. Si el Estado y toda la sociedad civil y todos los actores que tienen que ver, incluso la empresa privada, se dedican a cuidar estos índices de seguridad que tenemos, podríamos gozar de buena seguridad a un corto o mediano plazo. Podríamos seguir siendo uno de los países más seguros de Centroamérica de aquí al 2020, por ejemplo, o al 2025. Si todos los actores realmente se mezclan, todos los actores cruzan esfuerzos, se articulan y trabajan en pro de la seguridad ciudadana. Pero si tenemos el modelo actual en el que la Policía Nacional asume toda la responsabilidad de la seguridad ciudadana en este país, nosotros vemos un peligro de que vamos a dejar de ser el país más seguro, uno de los países más seguros de Centroamérica, porque la Policía Nacional no puede hacerlo todo, y en segundo lugar está siendo rebasada por la cantidad de delitos que tenemos en Nicaragua. Bueno, con respecto a cuáles son los últimos índices, ¿verdad?, o las perspectivas globales que el instituto logra percibir a corto tiempo con respecto a la construcción de paz y ciudadanía. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que observar aquí es que en primer lugar deben de rescatarse los espacios de diálogo fundamental en todas las esferas o todos los ámbitos, es decir, desde lo político hasta lo institucional y hasta lo social, ¿verdad? Yo creo que el rescate de espacios es importante, y el Estado de Nicaragua tiene que generar esos espacios para la discusión de los problemas que se plantean a nivel nacional. Eso es una gran parte, o eso es un buen elemento para iniciar la construcción de la paz o el mantenimiento de la paz en Nicaragua. De lo contrario, nosotros podríamos estar viendo un problema en futuro. Ok, gracias a nuestros amigos oyentes por haber sintonizado nuestro programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Estuvimos hablando con don Roberto Orozco, quien es investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el tema de los derechos humanos en construcción de paz y ciudadanía. Los contenidos de este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID. Los invitamos a que queden en sintonía de su radio católica y a que nos escuchen los miércoles de 8:30 a 9 de la mañana en su programa Al Rescate de la Dignidad Humana.